Alan García asumió la presidencia del Perú en 1985, en medio de una crisis económica y social profunda caracterizada por altos niveles de inflación, desigualdad, violencia terrorista liderada por grupos como Sendero Luminoso y una creciente desconfianza en las instituciones públicas. Su llegada al poder como líder del Partido Aprista Peruano generó grandes expectativas, ya que su discurso populista y sus promesas de cambio lograron captar el apoyo de amplios sectores de la población, especialmente de las clases trabajadoras y populares. Su gobierno implementó un modelo económico heterodoxo, que apostaba por una mayor intervención del Estado en la economía, incluyendo el control de precios, subsidios y restricciones del pago de la deuda externa. Esto buscó enfrentar la crisis beneficiando a los sectores más vulnerables y diferenciándose más que nada de las políticas neoliberales aplicadas. En un inicio, estas medidas trajeron cierto crecimiento económico y renovaron la esperanza en medios y sectores del país. Sin embargo, la falta de respaldo financiero y el contexto global adverso para América Latina y los errores de la implementación agravaron rápidamente la situación. Esto desembocó en una de las peores hiperinflaciones de la historia peruana, que destruyó la economía del país y profundizó las tensiones sociales. Esto comenzó grandes expectativas, terminando sumido en un descontento, crisis social, desilusión de la clase política. Como objetivo de este trabajo vamos a ver las consecuencias económicas del programa heterodoxo del gobierno de Alan García y cómo estas afectaron al Perú. Bueno, su primer gobierno, su modelo económico creo que tuvo un fallo por un gasto público excesivo, también podría ser la emisión inorgánica de dinero y el aislamiento financiero internacional, ya que pues limitaba el pago de la deuda externa. Y bueno, estas políticas también generaban desconfianza y también distorsionaban los mercados con controles de precios y causaban escasez. Y bueno, también la falta de disciplina fiscal y la sobreprotección industrial justamente debilitaron esta propiedad. Y bueno, debido a esto se desató una hiperinflación de más del 7000% en los 90. Y bueno, esto redujo el poder adquisitivo, aumentó la pobreza y colapsó la economía básicamente. El modelo económico heterodoxo implementado por Alan García durante su primer gobierno representó un enfoque radicalmente distinto a las políticas económicas ortodoxas que predominaban en la región, buscando reactivar una economía peruana profundamente afectada por la crisis. El gobierno implementó una serie de medidas orientadas a estimular la demanda interna y fomentar el desarrollo industrial. Entre las medidas más destacadas se encontraron el congelamiento de precios y aumentos salariales, el control de cambios para restringir la salida de divisas, la estatización de bancos, la implementación de políticas proteccionistas y la búsqueda de financiamiento externo a través de mecanismos no convencionales. Estas medidas buscaban, por un lado, incrementar el poder adquisitivo de la población y, por otro, fortalecer la moneda nacional y garantizar el financiamiento de los proyectos gubernamentales. En resumen, el modelo económico heterodoxo de Alan García fue un experimento económico con resultados mixtos. Si bien logró algunos avances a corto plazo, a mediano plazo se enfrentó a serios desafíos que pusieron en evidencia las limitaciones de ese enfoque. Esta experiencia sirvió como una lección importante sobre la complejidad de diseñar e implementar políticas económicas en un contexto de crisis. Sí, bueno, mira, durante los años 80, las tensiones entre el gobierno peruano y el Fondo Monetario Internacional se intensificaron debido a la decisión de Alan García de limitar el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos por exportaciones. Esa medida, orientada a priorizar recursos para el desarrollo interno, generó un enfrentamiento directo con los organizadores internacionales de crédito y los acreedores externos. Em, la pérdida de confianza en la gestión económica peruana derivó en el aislamiento financiero del país, impidiendo eh, la renegociación de la deuda o al acceso al financiamiento internacional. En este contexto, el gobierno recurrió a la emisión intercontrolada del dinero como solución inmediata para cubrir sus necesidades fiscales, lo que agravó la situación económica al desatar un proceso de hiperinflación y de desestabilidad completamente en la economía. El
conflicto con el FMI no solo significó la exclusión del Perú en los mercados internacionales, sino que también marcó un periodo de incertidumbre que debilitó la credibilidad del país a largo plazo. Este deterioro de las relaciones internacionales fue uno de los factores claves que profundizó la crisis económica, dejando al Perú en una mala situación de, de extrema vulnerabilidad. Disculpa. Durante los años 80, la economía peruana enfrentó una crisis severa debido en parte a una acumulación insostenible de la deuda externa y a las relaciones conflictivas con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alan García intentó implementar un enfoque heterodoxo, limitando el pago de la deuda externa a un máximo de 10% de los ingresos por exportaciones. Esto generó tensiones con el FMI, resultando en la exclusión del Perú en los mercados internacionales de crédito. La falta de acceso al financiamiento externo escarbó los problemas fiscales, llevó a una expansión monetaria descontrolada y, en una última instancia, alimentó la hiperinflación. La hiperinflación de 1988 a 1990 generó un empobrecimiento masivo, ya que los salarios no podían seguir el ritmo de los precios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y mecanismos de protección. Además, causó desabastecimiento y el colapso de consumos de bienes esenciales, como alimentos y medicinas, lo que dio paso a mercados informales. El Estado perdió la capacidad para poder financiar servicios básicos, perjudicando a las comunidades pobres, especialmente en educación, salud y transporte. Finalmente, provocó migración y desplazamiento hacia ciudades como Lima y el extranjero, intensificando los problemas de la urbanización. Mira, yo viví el primer gobierno de Alan García y te puedo decir que fue un caos total. Las políticas económicas de ese entonces parecían pensadas para ganar aplausos a corto plazo, pero no para sostener al país. Controlaban los precios, imprimían billetes sin respaldo y el gasto público era descontrolado. El resultado, una hiperinflación que nos aplastó a todos. El dinero no valía nada. Recuerdo cómo la gente hacía colas interminables para comprar lo poco que había, y aún así no alcanzaba. Esto generó un enorme descontento social. La confianza en el gobierno y en las instituciones se fue al piso, porque en lugar de soluciones lo que vimos fue ineficiencia y en muchos casos corrupción. Durante el primer gobierno de Alan García, 1985-1990, las políticas económicas populistas como el control de precios y el aumento del gasto público sin respaldo fiscal desataron una crisis económica severa. La hiperinflación, que alcanzó niveles de 7.650 en 1990, devastó la capacidad adquisitiva de la población, aumentando la pobreza y generando desabastecimiento. Esto desestabilizó políticamente al país, provocando protestas sociales y un fuerte deterioro en la confianza hacia el gobierno y las instituciones públicas. Paralelamente, el aumento de violencia terrorista y la corrupción debilitaron aún más la percepción de un Estado capaz de responder a las necesidades ciudadanas, lo que agravó la crisis política y social. La experiencia del primer gobierno de Alan García resalta la importancia de aplicar políticas económicas que sean sostenibles y técnicamente viables. Las medidas improvisadas o alejadas de la realidad económica, como ignorar los límites fiscales, pueden agravar los problemas en lugar de resolverlos. Es crucial mantener una visión de largo plazo, priorizar la transparencia y garantizar un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad. Además, fortalecer las instituciones es esencial para preservar la estabilidad y la confianza ciudadana. En contexto de crisis, un diseño adecuado de políticas económicas puede marcar la diferencia entre una recuperación gradual o el lapso social y político. El gobierno de Alan García fue un periodo crítico en la historia del Perú, marcado por una profunda crisis económica y social. Sus políticas económicas como el control de precios, el aumento del gasto público y las restricciones al pago de la deuda externa buscaban reactivar la economía, pero resultaron en una hiperinflación histórica del 7,6% en 1990, empobrecimiento masivo y desestabilización política. Estas medidas, lejos de solucionar la crisis, la agravaron, dejando al país en una situación de extrema vulnerabilidad. Este periodo deja lecciones importantes.
la necesidad de implementar políticas económicas sostenibles que eviten la hiperinflación y el empobrecimiento, promover transparencia y diálogo para generar confianza ciudadana y combatir la corrupción, y fortalecer las instituciones para garantizar estabilidad y gobernabilidad. Aprender de estos errores es esencial para evitar repetirlos y construir un futuro más próspero y equitativo para todos.